Bien, buenas tardes. Continuando entonces con el tema, nosotros hasta la clase anterior discutimos acerca de la potencia eléctrica y hablamos también acerca de las leyes de Kirchhoff para resolver circuitos en los cuales no podíamos hacer una simplificación de, de las resistencias, de los elementos que estaban allí y convertirlos en elementos de tipo eh, resistencias en serie, resistencias en paralelo, sino que por lo general íbamos a tener alguna configuración donde geométricamente no podíamos considerar ni el principio de conservación de la carga ni el principio de conservación de la energía para todo el circuito completo, sino que lo que las leyes de Kirchhoff nos plantean es hacerlo por medio de lazos o por medio de mallas pequeñas. Eso es exactamente lo que hicimos en la clase anterior. Cuando hablamos, sin embargo, de resistencias, también hicimos unas consideraciones, pero entonces el día de hoy vamos a iniciar con un ejemplo, con una consideración que no habíamos tenido en cuenta y es la que nos va a permitir calcular la resistencia de un sistema. Vamos a hacer ese ejemplo. En este caso, vamos a considerar entonces un elemento conductor de forma cilíndrica y rodeando ese elemento conductor vamos a tener un elemento dieléctrico. Entonces vamos a tener un material dieléctrico por aquí rodeando completamente ese elemento conductor. Pero adicionalmente vamos a tener alrededor de ese elemento, vamos a tener otro material conductor. Permítanme dibujo esto un poquito mejor. Entonces vamos a tener esencialmente dos cilindros que son concéntricos. Los dos cilindros que estoy dibujando allí son cilindros conductores. O sea, esto de acá es un conductor y este otro exterior también es otro conductor. Ya habíamos discutido que esa configuración, por ejemplo, se podía entender como si fuera un elemento capacitivo, como los hilos coaxiales por los que viaja la señal de televisión en la televisión por cable. En este caso, nos va a interesar conocer cuánto es la resistencia de ese material dieléctrico. Entonces, eso lo podemos ver también de esta manera. Podemos considerar una cierta longitud que tenga el hilo conductor y vamos a darle unos parámetros a la geometría. Digamos que el radio de este hilo conductor es A y el radio de este otro va a corresponder a B. Si miramos eso de frente, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener el conductor A o el conductor interior rodeado, vamos a pintar esto un poquito mejor, rodeado por un material dieléctrico y alrededor de él vamos a tener otro conductor. Ese segundo conductor de radio B. Pongámosle un color a esto para que nos quede claro que allí no es que esté vacío, sino que hay un material. Entonces tenemos conductor interior, tenemos el conductor rodeando el conductor exterior y vamos a tener entonces la geometría. Bien, ¿qué pasará entonces cuando nosotros estamos conduciendo una corriente? Esencialmente lo que vamos a tener allí es, vamos a tener una carga que va a estar desplazándose por el hilo interior, pero entonces observen que para que esto funcione adecuadamente, para que esto sea un apantallamiento, necesitamos tener una carga del signo opuesto o necesitamos hacer un proceso de aterrizamiento de este conductor exterior. Entonces, este conductor exterior está conectado a la Tierra. Cuando hacemos eso, entonces, miren que las cargas que van por el interior pueden tratar de escapar. ¿Cómo van a tratar de escapar? Ellas van a tratar de escapar desde el hilo interior hacia el hilo o hacia el conductor exterior. Entonces, el trabajo del elemento aislante no solamente es el de generar
que aquí haya una capacitancia, sino también el de impedir que aquí haya un desplazamiento de cargas. Esto sería nuestra corriente. Y entonces lo que debemos considerar para poder medir o para poder determinar la resistencia es que aquí vamos a tener una diferencia de potencial entre el hilo conductor interior y el cascarón exterior. Entonces hay una diferencia de potencial entre el hilo interior y el conductor externo. Recordemos que la resistencia, nosotros la habíamos definido, esto por definición, habíamos llegado a una expresión que nos decía que era la resistividad por la longitud sobre el área que debemos considerar. Esto lo hicimos cuando hablábamos de que el hilo conductor, sí, esto lo habíamos dicho de esta manera. Si acá yo tengo un conductor y la corriente se está desplazando en este sentido, esta era la corriente, entonces decíamos en una cierta longitud L, por una cierta área transversal A, y conociendo las propiedades del material dadas por la resistividad del material, entonces la resistencia se puede definir como la definimos exactamente aquí. Pero observen que en este caso estamos considerando el desplazamiento de las cargas a lo largo del hilo. En esta situación lo que nos quiere o lo que nos preocupa es precisamente que las cargas se muevan radialmente. ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay alguna inquietud? Esas líneas rojas de allí son los posibles corrientes que pueden haber. Sí, exactamente. Son las posibles corrientes que podrían escapar desde el hilo conductor hacia el hilo exterior. ¿Sí? Recuerden que estamos considerando que lo que se está moviendo son las cargas positivas si lo describimos en términos de la corriente convencional. Pero lo que puede estar pasando también es que electrones que estén por aquí, ¿cierto?, estén simplemente saltando al hilo conductor interno. Y entonces en este caso, pues estarían afectando la corriente total que está viajando por aquí porque está neutralizando cargas. O bien podría también afectar, si estoy considerando que lo que estoy desplazando a través de este hilo interior es una señal que va a representar, no sé, algún tipo de imagen o algún tipo de audio. Entonces esa señal se puede ver atenuada o se puede ver distorsionada por por el flujo de cargas desde o hacia ese hilo conductor interno. Listo. Está claro entonces qué es lo que queremos evitar. Sí, queremos reducir ahí. Queremos reducir, ¿qué? Perdón, la I. Queremos evitar, exacto, queremos garantizar que esa I sea la mínima posible. Y entonces, ¿cómo lo logramos? Pues la manera de hacerlo es precisamente determinar cuánto es la resistencia que va a tener este elemento. Entonces, como ingenieros diseñadores, por ejemplo, de este sistema eléctrico, lo que necesitamos es determinar la resistencia, tratando de también minimizar la cantidad de material. ¿Cómo así minimizar la cantidad de material? Pues como en todos los procesos de ingeniería, la mayoría de las veces uno quiere minimizar cuánto material va a gastar. Entonces yo a esto le puedo poner un aislamiento de, qué sé yo, 1 metro. Y voy a garantizar que la corriente que estoy llevando por aquí no se va a escapar, no se va a fugar. Pero sería muy costoso en términos prácticos. Si le pongo un aislamiento muy pequeñito, podría tener el efecto contrario, podría que no esté aislando lo suficiente. Entonces tengo que garantizar un tamaño adecuado para poder lograr efectivamente ese aislamiento. Entonces, bajo esa consideración, miren que lo que tenemos que hacer es buscar una expresión a partir de esta resistencia
que me dé cuenta de cómo es el flujo de la corriente a través de este material. Entonces, si la corriente se va a desplazar desde este hilo, lo más seguro es que lo hará en una dirección radial, ¿cierto? Es la dirección más corta que va a tener. Y entonces, bajo esa suposición, yo puedo tomar un diferencial de material por aquí que tenga un cierto espesor determinado. Entonces, miren que en esta situación, la variable que voy a estar modificando para conocer cómo está cambiando la resistencia será precisamente la variable de radio. Y el radio lo voy a barrer desde A hasta B. Entonces, si acá tengo R, ese cascaroncito que tomé es de espesor de R. Miren que acá tenemos, lo que estamos diciendo es esencialmente que estamos tomando un cascaroncito que viene por aquí, que tiene un espesor de R, pero que se extiende a lo largo de todo el hilo. ¿Sí? Todo el hilo conductor va a estar rodeado por ese cascaroncito, porque es a lo largo de todo el hilo conductor, en toda la longitud L grande, que yo puedo tener un flujo de corriente. Entonces, si consideramos esa situación, miren que podemos decir que el diferencial de resistencia, será diferencial de resistencia eléctrica, no es otra cosa que ¿quién? Que la resistividad del material, en este caso del aislante, con respecto a la longitud de R que se está desplazando, porque en este caso miren que el desplazamiento de las cargas va en la misma dirección radial. Entonces un desplazamiento longitudinal lo puedo cuantificar en términos de el de R y por el área en el que esto está ocurriendo. ¿Y cuál es el área? Sería 2pi por R, que sería el área de del círculo encerrado por la circunferencia de radio R, y en la longitud L. Entonces, todo sería la expresión para determinar cuánto es la resistencia o el diferencial de resistencia asociado a ese cascaroncito. Y entonces, para conocer toda la resistencia, yo tengo que sumar las contribuciones a la resistencia de cada uno de esos diferenciales. Y recuerden que cuando yo sumo diferenciales, no estoy haciendo otra cosa que integrar. Entonces voy a integrar para obtener la resistencia total. Entonces, ¿cuánto sería esa resistencia total? Pues miren que de la primera integral, pues saco la resistencia completa. En la segunda integral, vamos a suponer que la resistividad, perdón, es constante, que no está cambiando en el material. Sin embargo, ese término puede ser dependiente de la posición. ¿Sí? Entonces, si no fuera constante, lo tengo que dejar aquí, tengo que expresarlo en términos de la resistencia. Y voy a tener entonces la integral, perdón, la integral de dr. Acá puedo sacar de la integral el 2pi y el L grande, que son constantes en este caso, y el parámetro R. ¿Entre qué y qué radios? Pues los debo evaluar entre A y B, que serían los radios que me van a permitir medir eso. Cuando hago esa integral, observen entonces que voy a encontrar que la resistencia para todo el hilo va a ser ¿quién? Va a ser ρ sobre 2pi por L. La integral de dr sobre R es el logaritmo natural de R. Entonces, el logaritmo natural de R evaluado entre A y B, que es lo mismo que si tuviéramos ρ sobre 2pi L, logaritmo natural de B sobre A. Entonces, esta expresión a la que acabamos de llegar es precisamente la forma de determinar la resistencia de ese hilo coaxial. ¿Sí? Y esta estrategia la podemos aplicar en cualquier situación en la cual necesitemos determinar la resistencia, ¿cierto? Cualquier sistema geométrico que tengamos,
lo podemos expresar de esa manera. Por ejemplo, si tuviéramos un par de placas que fueran paralelas o si tuviéramos eh, unos cascarones esféricos, ¿cierto? Lo mismo podríamos hacer y podríamos encontrar entonces la resistencia. Miren que este término va a ser un término que es definido positivamente. Esto de aquí es positivo definido. ¿Sí? Entonces, en el caso de que yo, por ejemplo, obtenga un término negativo por algún tipo de expresión que estoy evaluando, le debo o debo considerar que ese término tiene que ser mayor que cero siempre, porque la resistencia no se mide en términos o en parámetros negativos. ¿Listo? Ahora bien, hablando de otra característica que tienen los materiales, nosotros habíamos dicho que la ley de Ohm, nosotros habíamos expresado la ley de Ohm, la habíamos expresado como una relación entre la corriente y el voltaje. Entre la corriente, el voltaje y la resistencia, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que la diferencia de potencial era correspondiente a I por R. Y eso nos daba una característica de esencialmente lineal para la corriente y la resistencia con respecto al voltaje. Sin embargo, nosotros también podemos expresar o considerar cómo es la resistividad del material. Entonces, la resistividad, que la expresamos como ρ, realmente no es un parámetro que sea constante en todo el rango de temperaturas, es un parámetro que es dependiente de la temperatura. Entonces, si nosotros graficáramos, por ejemplo, la resistividad con respecto a la temperatura, nos vamos a encontrar un comportamiento como el siguiente. Entonces, aquí encontramos, vamos a poner acá la resistividad. Las unidades de la resistividad, recuerden que son ohmios metro. Y acá vamos a graficar la temperatura, pero vamos a graficarla en las unidades del sistema internacional, en Kelvin. Entonces recuerden que no hay temperatura más baja que el 0 Kelvin, que es el que también conocemos como cero absoluto. Entonces, nos vamos a encontrar que el comportamiento de la resistividad es lineal con la temperatura. Entonces, por acá hay un comportamiento lineal. Sin embargo, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? En un rango muy amplio, los materiales se comportan linealmente o incrementan su resistividad con la temperatura. Esto ya lo habíamos discutido cuando decíamos que precisamente la temperatura o el incremento en la temperatura aumenta la agitación térmica de la red cristalina y por lo tanto las cargas que se están moviendo en esa red, en un material conductor, van a sufrir más colisiones. Entonces el tiempo entre colisiones se va a reducir y por lo tanto la conductividad va a disminuir. Y en este caso, si la conductividad disminuye, la resistividad aumenta, porque recuerden que son inversamente proporcionales. Entonces, los materiales que se comportan de esta forma se conocen como materiales ómicos. Entonces, si la resistividad de un material se comporta de esta manera, el material se conoce como un material ómico. Habrá materiales para los cuales esa dependencia de la resistividad con la temperatura no es lineal. Entonces los llamaremos simplemente materiales no ómicos. En este caso nos van a interesar los materiales ómicos por una razón, porque resulta que nosotros estamos contemplando un rango de temperaturas que por lo general está muy alejado del cero absoluto. Y en el cero absoluto ocurren unas cosas interesantes. Resulta que la temperatura tiene este comportamiento. ¿Cómo así? Quiere decir que los materiales no tienen una resistencia cero, tienen una resistencia mínima. Y esa resistencia mínima simplemente la vamos a llamar ρ sub cero. Ese es el valor de resistencia o de resistividad más bien que van a tener los materiales en el cero absoluto.
Entonces, cerca al cero absoluto hay un comportamiento que no es lineal, es un comportamiento como de esta manera. Y entonces nosotros podemos definir o podemos escribir el comportamiento de la resistividad de esta forma. La ecuación que nos describe esa resistividad va a ser una ecuación que va a dar cuenta de esa resistividad en el cero absoluto multiplicado por unos términos que me van a contemplar la diferencia de temperaturas. Entonces acá ese 1 más un parámetro que vamos a llamar alfa y acá la diferencia de temperaturas, la temperatura menos la temperatura a la cual se determina el valor de resistividad. Entonces, en cualquier posición, yo puedo determinar esa resistividad. Entonces, si lo determiné en el cero absoluto, miren que la resistividad aquí, este cero, esta temperatura T sub cero, será el cero absoluto. Y entonces simplemente vamos a tener la resistividad más alfa veces el valor de la temperatura que queramos medir. Estos coeficientes o estos valores reciben unos nombres. Esto se llama la resistividad residual en T0 y esto se llama el coeficiente de temperatura. ¿Me podría repetir qué es lo que significa T0? T0 es la temperatura a la cual se determina esta resistividad residual. Entonces, O en sea, el, esta fórmula sería válida para las escalas de Kelvin y los Celsius. sería para la escala de Kelvin. O sea, bueno, si tienes en cuenta que la diferencia de temperaturas en Kelvin y Celsius es la misma, se podría medir de esa manera. Pero hay que tener cuidado si, por ejemplo, el valor con el que estamos midiendo, no, también sería lo mismo, porque sería la diferencia, el delta T serían exactamente igual en Kelvin y en Celsius. Y, o sea, y ese, como lo ya dicho, ese rho sub Sí, cero, ¿sí? ese es en la temperatura mínima, no es en cualquier lado. No sería en cualquier lado, sería en la temperatura a la cual se determina ese valor, ¿cierto? O sea, por ejemplo, acá lo tenemos en el cero. Entonces, si lo estoy viendo con respecto al cero, entonces este término de acá, este T0, pues sería cero. Pero en ocasiones es posible que el comportamiento no lineal se dé antes a una temperatura más alta, entonces lo reporto desde allí, porque estoy determinando cuánto es la resistividad en ese valor. Por Y uno ejemplo, como sabe exactamente en dónde puede poner el P0, a qué temperatura. digamos que lo que uno debería conocer es las propiedades del material, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay tablas, que ya les voy a mostrar una tabla, por ejemplo, a ver dónde la tengo. Están las imágenes. Por aquí, por acá. Esta. Esta tabla que tenemos allí, por ejemplo, muestra cuánto es la resistividad. En este caso, por ejemplo, nos dice la tabla que esta resistividad medida en ohmios por metro está justamente a 20 grados centígrados. ¿Sí? O sea, este es el valor que vamos a tener. Y este es el valor del coeficiente de temperatura alfa. Entonces, por ejemplo, yo podría determinar si estoy considerando una resistividad, en este caso sería la resistencia, pero es exactamente igual, porque la resistividad y la resistencia son directamente proporcionales. Eh, entonces yo podría tener el valor de resistencia o de resistividad ρ0 medida a una cierta temperatura. En este caso mi temperatura de referencia es 20 grados. Entonces esa es la temperatura que debo tener acá en T0. Y si yo quiero saber a 50 grados, entonces a qué tanto
qué tanta resistencia o qué tanta resistividad voy a tener, simplemente aplicaría esta fórmula considerando el coeficiente de temperatura, ¿cierto? El coeficiente de temperatura particular, que en este caso, ¿cierto? Son valores en el orden de 10 a la menos 3. Para algunos materiales especiales, que son estos tres que están aquí señalados, el carbono, el germanio y el silicio, los coeficientes de temperatura son negativos. O sea, el valor de alfa es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Son materiales que con el incremento de la temperatura reducen su resistencia, su resistividad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no podríamos hablar de que el carbono, el germanio y el silicio son materiales ómicos. Los otros materiales sí son materiales ómicos. ¿Listo? Ese coeficiente de temperatura ahí sí no depende de la temperatura, o sea, de la que se esté midiendo. Pues a ver, en términos generales, no. Es posible que haya materiales que tengan coeficientes de temperatura, ¿cómo lo decimos? Que sean cuya respuesta sea una función también de la temperatura. Por ejemplo, que se vayan volviendo mucho más resistivos. Entonces serían materiales con un comportamiento cuadrático, qué sé yo, algo como ese estilo. Pero digamos que materiales convencionales con los que se fabrican elementos aislantes o con los que se fabrican elementos o circuitos eléctricos se comportarían por lo general de forma ómica. Listo. Bien, entonces volvamos a la clase. Bueno, entonces para que lo tengan también entonces en cuenta. Otra de las cosas que dijimos que íbamos a discutir era el comportamiento, por ejemplo, que tendrían las baterías. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de baterías, nosotros por lo general hemos considerado simplemente un elemento que me está suministrando una diferencia de potencial constante. Entonces, hablemos un poco de baterías. Resulta que siempre lo hemos considerado como un elemento que hemos representado de esta forma. ¿Sí? Donde acá tenemos la terminal positiva y la terminal negativa. ¿Cómo determinamos o qué es lo que la batería nos estará entregando? Nosotros hemos dicho que nos entrega una diferencia de potencial. ¿Sí? Pero en términos estrictos, esa diferencia de potencial necesitamos ver dónde la estamos midiendo. ¿Cómo así que necesitamos ver dónde la estamos midiendo? Las baterías internamente, a ver, vamos a hacer una, una encuesta. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno, por ejemplo, habla mucho rato por el teléfono celular o cuando juega un rato en el celular o cuando está viendo videos por mucho tiempo, ese celular se empieza a calentar, la batería del celular se calienta. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿O no se han dado cuenta? ¿Cierto? Es bastante notorio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera debe haber una potencia eléctrica que se está disipando. Entonces las baterías no son esos elementos ideales que nos hemos imaginado siempre. Son elementos que internamente van a tener una resistencia. Entonces acá vamos a pintar junto a la fuente de voltaje que nos está entregando la batería, vamos a tener una resistencia que vamos a llamar simplemente R sub I, R pequeñita, que es la resistencia de la batería. Entonces, la batería como tal es en realidad un elemento como este. Entonces, cuando por ejemplo tomamos esa batería, vamos a imaginarnos que la batería es este elemento. ¿Sí?
Sabemos entonces que, por ejemplo, si tomamos esa batería y le medimos con un multímetro entre los terminales, acá ponemos un voltímetro, esto que estamos midiendo acá, que puede ser, qué sé yo, 1,5 voltios o 12 voltios si es una batería de un carro o lo que sea, esto va a ser en realidad la diferencia de potencial entre las terminales. Sin embargo, si pudiéramos medir en el interior de la batería, vamos a poner un multímetro imaginario que pueda medir en el interior justamente sin considerar la resistencia. Esto que va a medir ese multímetro es algo que vamos a llamar el valor E. Y lo vamos a poner con esa letra así especial. Esa letra E me representa algo que se conoce como la fuerza electromotriz. Esto viene de la manera como se desarrolló, como se conocía el, el voltaje anteriormente, porque al voltaje se le consideraba una fuerza. Realmente ya sabemos que el voltaje no es otra cosa que una diferencia de potencial, pero por tradición se quedó llamando simplemente fuerza electromotriz o electromotive force, o también EMF. Entonces, cuando ustedes encuentren un texto en inglés, es posible que se encuentren esta expresión, electromotive force o EMF, o simplemente la letra E. Pero ustedes no deben olvidar que esto realmente es un voltaje, esto se mide en voltios. Listo. Entonces, cuando uno mira una batería, cuando uno hace un gráfico de bien sea la diferencia de potencial o bien sea la fuerza electromotriz y cuantifica esto en el tiempo, entonces uno esperaría que la batería o el comportamiento que uno espera de la batería es que siempre entregue la misma diferencia de potencial, que siempre tenga la misma fuerza electromotriz. O sea, que esto sea constante en el tiempo. Pero ¿qué pasa? En las baterías realmente lo que ocurre es que después de cierto tiempo, pues esto empieza a decaer. Y entonces, por ejemplo, a esto es lo que llamamos corriente directa o simplemente DC. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esto se reduce un cierto porcentaje, que por lo general es un porcentaje pequeñito, ¿cierto? Este porcentaje por aquí con respecto al valor que esperaría uno, que sea el valor nominal, el valor nominal. Cuando llegamos a este tiempo es que hablamos de que esto es la vida de la batería o la duración. Listo. Todo este proceso adicional es simplemente una descarga de la batería, en la cual ya no me está suministrando una, una cantidad de carga suficiente, o sea, ya no me está entregando la carga a la diferencia de potencial necesaria para realizar el trabajo. Entonces, decimos que la batería se descarga. Entonces, algunas baterías tienen la capacidad o tienen la posibilidad de volverse a cargar, otras baterías no, ¿cierto? Hemos visto que, por ejemplo, las baterías de algunos dispositivos electrónicos, por ejemplo, un control remoto tiene unas baterías que uno puede simplemente abrir la tapita y reemplazarlas por un par de baterías nuevas y desecha las baterías que se agotaron. En otros casos, las baterías se pueden volver a recargar. Por ejemplo, la batería del celular es una batería que uno puede recargar fácilmente, ¿cierto? Simplemente vuelve y conecta el celular
y espera unas cuantas horas o un tiempo adecuado y ya tiene nuevamente carga en su celular. O por ejemplo la batería de los carros. La batería de los carros, que puede durar varios meses en el carro, tiene una función específica y es precisamente proporcionar una cierta cantidad de corriente para poder encender el vehículo, para poder poner a girar todos los componentes mecánicas de las cuales está hecho un motor. Pero una vez tiene o ha entregado esa carga, en el momento de encender el carro, ella sufre una descarga muy rápida. Y cuando el carro está prendido, simultáneamente con el movimiento del motor, se mueve un dispositivo que se conoce como el generador, que lo que hace es proporcionarle nuevamente carga a la batería. Entonces, la batería de un carro está sufriendo un montón de ciclos cada vez que se prende y se apaga el carro. Ahora bien, este tipo de corriente que tenemos allí no es la única corriente que nos vamos a encontrar. También hay otras fuentes de corriente. Fuentes de corriente como por ejemplo la corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, entonces posiblemente tenemos en la mente unas señales de tipo sinusoidal, ¿cierto? De forma tal que si esto es el voltaje, o esto es la diferencia de potencial entre las terminales de esa fuente, entonces esa fuente, por ejemplo, la representamos ya no con una batería, pues con las dos lineecitas, sino que le ponemos una señal como de este estilo. Y allí ya no podemos identificar una terminal positiva y una terminal negativa. ¿Por qué razón? Porque resulta que en el tiempo que esto está durando, esa señal va a estar variando entre un valor máximo y un valor mínimo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Que esencialmente en toda esta región la señal es positiva, pero en toda esta región la diferencia de potencial es negativa. Positiva, negativa, positiva, negativa y así. Entonces, en términos promedios, si uno cuantificara esa diferencia de potencial promedio, que la podemos graficar o la podemos mostrar como si fuera esta valor, cuando hablamos de estos simbolitos, estos corchetes angulares, estamos hablando de el valor promedio temporal. Entonces lo que hacemos es precisamente tomar un periodo completo y cuantificar la función. La función en este caso es la función que me describe este voltaje. Entonces vamos a graficar esa función que va cambiando con el tiempo, en el tiempo, y la vamos a integrar entre menos un medio periodo y medio periodo. Y entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que si yo cojo un periodo completo, arranco por ejemplo acá, y voy recorriéndolo, vamos recorriendo ese periodo, cuando termine, desde acá hasta acá, la cantidad de tiempo que estuvo en los valores positivos y los valores que alcanzó será exactamente igual a la cantidad de tiempo que estuvo en valores negativos. Entonces, en promedio, estaremos hablando de que el voltaje de una señal alterna es 0 voltios. Ah, pero entonces no entrega energía. No, sí lo hace. Eso es lo que lo hace en términos de generar diferencias de potencial positivas y potencial negativas. Sin embargo, esas corrientes alternas o AC no solamente ocurren de esta manera, también podríamos hablar de una corriente AC que tenga una forma como esta. ¿Sí? Eso también es una corriente AC. Si lo que tenemos acá es un potencial que va variando en el tiempo de esta manera. Porque acá también tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y así. Sí, nuevamente el valor promedio de esa señal o de esa diferencia de potencial va a ser
va a ser 0. ¿Listo? Mientras que acá, el valor promedio de la corriente DC es diferente de 0. De hecho, es mayor que 0. Ahora bien, ¿qué nos vamos a concentrar por ahora en el curso? Por ahora en el curso únicamente vamos a hablar de corrientes directas, o sea, las corrientes de circuitos que están alimentados por fuentes de voltaje de este tipo, ¿cierto? Fuentes como esta. Entonces ya sabemos que las baterías, por ejemplo, tienen internamente una resistencia. Vamos a cuantificar cuál es o cómo podemos conocer esa resistencia. Entonces, hablando otra vez de las baterías, volviendo a las baterías, entonces recuerden que lo que vamos a tener entonces allí es precisamente una resistencia pequeñita, R sub I. Vamos a tener la fuente de voltaje, que recuerden que la vamos a representar por la letra E de la fuerza electromotriz. Y por ejemplo, esa batería pues va a estar allí con su carga y únicamente estará realizando trabajo cuando la conectemos a una carga externa o una resistencia externa. Entonces es importante reconocer o recordar que a estas resistencias acá, que ponemos externas a la batería, porque recuerden que la batería para nosotros será este elemento de acá, esto es la batería, a esto también se le conocen como cargas, a todos los elementos que le conecte por fuera los conoceremos como cargas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a tener una corriente que va a fluir por allí. Entonces, de la misma manera que ocurría cuando decíamos, acá tenemos unos electrones que se van a mover en esta dirección para buscar el potencial más alto. Entonces, esos electrones tienen que atravesar esta resistencia y buscar el potencial alto atravesando también esta otra resistencia. Sí, recuerden que la zona de potencial alto en este caso, o la zona de más alto potencial, va a estar en la terminal positiva de la batería o en el terminal positivo, en este caso de la fuerza electromotriz, y el potencial más bajo va a estar por aquí. Entonces, en términos de la corriente convencional, estaremos diciendo que tenemos que tener la corriente circulando de esta manera, a través de esta otra resistencia y a través de esta otra resistencia. O sea, la corriente va a ser un lazo que va a estar en esta dirección. Esto es corriente convencional. Listo. Recuerdo que podemos cuantificar, en este caso, por ejemplo, cuánto es la forma como cambia la energía. Para eso teníamos o habíamos descrito las leyes de Kirchhoff, y entonces acá también podemos aplicar la ley de Kirchhoff. Recuerden que teníamos la ley que nos decía que si yo recorro un campo eléctrico en producto punto por una cierta trayectoria, o sea, si yo hago el producto punto entre un campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento, en este caso en una trayectoria que estoy hablando que es cerrada, entonces si yo describo este recorrido de los productos E.dl, que no es otra cosa que las diferencias de potencial entre cada uno de los elementos, esto en ese recorrido tiene que ser 0. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar cuánta energía está siendo transmitida a través de cada uno de esos circuitos? Pues esencialmente yo puedo decir, la energía en términos energéticos, la energía la puedo cuantificar como la diferencia de potencial. ¿Sí? Recuerden que podíamos definir la energía como diferencia de potencial por la cantidad de carga que estoy moviendo. Entonces, ¿cuánta energía gana la carga para moverse a través de la batería o a través de la fuerza electromotriz más bien? ¿Sí? Entonces vamos a tener, en ese primer paso, vamos a tener
la diferencia de potencial, que es la fuerza electromotriz, dada por la cantidad de carga que se esté moviendo. ¿Sí? Pero observen que este circuito está todo conectado en serie. Entonces, la cantidad de carga que pasa por aquí tiene que ser la misma cantidad de carga que pasa por aquí, tiene que ser la misma cantidad de carga que pasa por aquí, porque la carga por unidad de tiempo, que es mi corriente, es la misma en todo este lazo. ¿Sí? Recuerden que esto aquí, esto que tenemos aquí en azul, únicamente me está representando la batería como tal, no es una trayectoria diferente. Entonces yo puedo decir, listo, esto es entonces, acá estoy ganando energía, acá puedo decir, es que en este caso la corriente va de más a menos, así como hicimos cuando definimos las leyes de Kirchhoff, y acá va también de más a menos, porque es como si fueran dos resistencias que tiene que atravesar la corriente. Entonces la represento con el signo negativo, simplemente voy menos, en este caso, la diferencia de potencial a través de la resistencia pequeñita por la cantidad de carga que estoy considerando allí o que estoy moviendo. Y hago el último paso. Voy aquí desde este punto hasta este punto, también con menos la diferencia de potencial ahora en la resistencia de carga o en RL por la misma cantidad de carga que estoy moviendo. Y eso, el cambio en energía tiene que ser cero. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que encontramos? Que como la carga es la misma en todas partes, simplemente se cancela. Y eso nos da entonces una expresión en términos únicamente de la fuerza electromotriz menos la diferencia de potencial a través de la resistencia interna de la batería menos la diferencia de potencial a través de la resistencia de carga, eso tiene que ser cero. Y entonces yo puedo despejar aquí la fuerza electromotriz y decir es la suma de la resistencia interna más, o la diferencia de potencial por la resistencia interna, más la diferencia de potencial por la resistencia de carga. Y esto no es otra cosa que I por la resistencia, I por la resistencia interna, más I por la resistencia de carga. Y entonces acá puedo expresar la corriente solita como la fuerza electromotriz sobre la suma de la resistencia interior más la resistencia de carga. Como ya conozco la corriente, entonces tenemos una expresión para la corriente, puedo determinar cuánto es la potencia que está disipando, que se está disipando en cada una de las resistencias. ¿Cuánto es la potencia, por ejemplo? Miren que en este caso la potencia disipada por la resistencia de carga no va a ser otra cosa que la corriente al cuadrado por la resistencia de carga como tal. Y esto es I, que es la fuerza electromotriz al cuadrado sobre el cuadrado de RI más RL y por RL. Entonces ya sabemos cuánto fue la potencia que se disipó. Listo. Juan, perdón. ¿Sí? ¿Me podrías repetir eso último, porfa, que me perdí? ¿En qué parte te perdiste? En el azulito. Ok, bueno. Acá lo que hicimos fue encontrar el valor de la corriente, esta corriente I que teníamos por aquí, en términos, Sí. en términos de la fuerza electromotriz y en términos de la resistencia interna de la batería y de la resistencia de carga. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, esto que tenemos acá es la potencia que estoy disipando en la resistencia de carga. Esto es la potencia disipada en la resistencia de carga. En la resistencia RL, en la grande. Listo.
Entonces mira que no es otra cosa que I2 por R, lo que habíamos encontrado anteriormente. Y entonces acá lo único que hice fue tomar esta expresión y elevarla al cuadrado y multiplicarla por la resistencia. Ah, listo. Gracias, Juan. Listo. Quiero conocer cuánto es la potencia que está disipando la batería cuando está en funcionamiento, cuando está cargada. La misma historia. Yo quiero conocer cuánto es la potencia disipada por RI. Esta es la potencia disipada por la batería. Esa potencia disipada por la batería, entonces la puedo escribir como otra vez I2, en este caso por RI. Y entonces sería E2 por RI más RL al cuadrado y por RI. Listo. Un caso especial es precisamente conocer cuánto es la potencia, porque una cosa es la potencia que se está disipando por la batería en forma de calor. Vamos a ponerle aquí esto en forma de calor. Y otro es conocer cuánto es la potencia que está generando la batería, porque la batería me genera una potencia y esa potencia tendrá que corresponder entonces a la potencia que se está disipando, ¿cierto? Entonces la potencia generada por la batería es en realidad el producto de ¿quién? Llamemos la potencia de la batería, no la potencia disipada por la batería pilas, que son dos cosas distintas, es ¿quién? Será I por ese parámetro de fuerza electromotriz. Listo. ¿Y eso a qué corresponderá entonces? Corresponderá a I al cuadrado por la resistencia que tengamos conectada. RL más RI. Listo. Entonces miren que son dos términos distintos. Esto es un parámetro y esto es otro valor distinto. ¿Sí? Una de las características que es importante o que puede ocurrir es mirar lo que pasa cuando tenemos un cortocircuito. Entonces, en un cortocircuito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que la resistencia grande se haga cero. ¿Sí? Y entonces, si nosotros habíamos definido la corriente, esta corriente, como la relación entre la fuerza electromotriz y esta suma de resistencias, entonces al hacer esta cero, miren que esto va a alcanzar el mínimo valor posible que va a tener esto aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos el mínimo valor? Esta no ha cambiado, pero esta se está haciendo muy pequeño. Entonces la corriente se incrementa mucho. Entonces en el cortocircuito, esa corriente que vamos a tener en la batería va a ser la máxima corriente que ella va a suministrar. Y corresponde exactamente a la fuerza electromotriz sobre la resistencia interna. Igualmente, el máximo calentamiento que va a sufrir la batería va a ocurrir cuando esté en un cortocircuito. Entonces, cuando las baterías se cortocircuitan, ellas se calientan inmediatamente, disipan una potencia máxima, porque la máxima potencia disipada va a ocurrir precisamente como I2, en este caso I2 máxima, y máxima al cuadrado por esa resistencia pequeñita que está actuando allí. Y que no es otra cosa entonces que este voltaje al cuadrado sobre R sub I. Esa sería la máxima potencia que ocurre en el cortocircuito.
Entonces, en un cortocircuito, esta es la máxima potencia y la máxima corriente que vamos a tener. Para que nos hagamos una idea de valores numéricos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de bombillas en la clase, hace un par de clases? Dijimos que las bombillas están indicadas por una cantidad de potencia en vatios, ¿sí? Y que, por ejemplo, una bombilla de 100 vatios ilumina más que una bombilla de 20 vatios. ¿Sí recuerdan eso? Sí, Listo. Entonces, por ejemplo, si uno toma una batería, acá pongamos que esto es un ejemplo. Uno toma una batería de 9 voltios, digamos una alcalina. Listo. Y coge esa batería y la cortocircuita. Entonces, el valor de la fuerza electromotriz es de 9 voltios y la resistencia interna de una de esas baterías es del orden de 2 ohmios. O sea, uno puede tomar un multímetro, ubicarlo en la posición de resistencia y se dará cuenta que la resistencia interna entre las terminales es de alrededor de 2 ohmios. Entonces, ¿cuánto será la máxima corriente cuando yo cortocircuito la batería? La máxima corriente, el I máximo, va a ser entonces precisamente de 9 voltios sobre justamente 2 ohmios que tengo de resistencia interna. Eso me da 4,5 amperios. Pongamos eso bien, amperios. Ese parámetro es una corriente realmente considerable. ¿Considerable a qué punto? Considerable al punto de que si yo cortocircuito una batería de estas de 9 voltios, miren la cantidad de potencia que se estará disipando en forma de calor. La potencia máxima que vamos a alcanzar es precisamente ese mismo valor de fuerza electromotriz al cuadrado sobre los mismos 2 ohmios o sobre la misma resistencia interna que tenemos. Esto sería entonces 81 voltios al cuadrado sobre 2 ohmios. Y esto me da 40,5 vatios. Entonces miren que la potencia disipada en forma de calor durante un cortocircuito de una batería de 9 voltios es bastante. En este caso, por ejemplo, es inclusive superior, por ejemplo, a la temperatura que uno podría soportar si estuviera tocando una bombilla incandescente. Para que hagan el ensayo, si ustedes se han dado cuenta en algunas de las mesitas de noche o algo así, tienen muchas veces el aviso de que para evitar riesgos de fuego no debe ubicarse ninguna bombilla por encima de 20 vatios o algo así. Y es precisamente por eso, porque si se pone una bombilla de mayor bateaje, pues iluminará más, pero también estará liberando mucha mayor temperatura y puede ser entonces riesgo de que se pueda generar un incendio, listo. Entonces básicamente uno pone una batería de estas en cortocircuito y casi que mantenerla o sostenerla en la mano pues no es factible, no es posible porque uno se quema con eso. ¿Está claro? sí, sí, Juan. Listo, para que de pronto cuando estén ahí haciendo esto, de pronto no se vayan a quemar muy feo. Listo. Muy bien, ¿alguna inquietud con lo que hemos discutido hasta el momento, con lo que hemos visto hasta ahora? Sí, no es con respecto a esto, pero sí. Cuando se tiene ahí un cable que está transportando cargas, ajá. Ese Sí, cable queda con cierta carga neta diferente de cero. queda con una carga neta diferente de cero. ¿Cómo así? O O sea, yo sea, hago... las cargas se están moviendo a Sí, través de él, ajá, pero se puede decir que el cable
tienes una carga diferente de cero. Es decir, a ver, si yo le encierro como una gaussiana mientras está transportando cargas, va a haber un flujo. Hay un flujo que entra, pero el mismo flujo está saliendo. Sí, porque lo que tienes que considerar es que si yo tengo, por ejemplo, allí, digamos, este es mi hilo conductor y está conectado, no sé, a una batería. Entonces los electrones se van a estar moviendo en este sentido y van a volver aquí hacia el potencial positivo, ¿cierto? Entonces, si tú pones una gaussiana, que es una superficie cerrada, por acá hay un flujo de cargas, efectivamente, pero por acá está ese mismo flujo de carga saliendo. Entonces uno no podría considerar que hay flujo en esta situación, ¿cierto? Ni podría decir que hay un campo eléctrico. O sea, el único campo eléctrico que tendrías acá sería a lo largo precisamente del hilo conductor. El campo eléctrico estaría en este caso, así. O sea que la densidad de carga se mantiene igual a cero en Sí, cada pedazo del conductor. la densidad de portadores de carga se mantiene constante. Sí, en teoría No, sí. la densidad de carga. Pero es que cuando estamos hablando de densidad de carga, estamos hablando de situaciones electrostáticas. Sí, pero, o sea, lo que me refiero es, Sí, la carga no se está acumulando allí. en Sí, cualquier momento, así que yo, sí, exacto, que yo tomo así por un instante para ver cuántas cargas hay allí. Todas se sí, equilibran. sí, esa cantidad, esa densidad de carga va a estar constante, o sea, no va a cambiar en el tiempo, Ah, ok, listo. ¿sí? ¿Cuándo sí cambiaría en el tiempo? Cuando yo no tengo acá un conductor, sino que lo que yo tengo allí es un sistema de placas, ¿cierto? Si yo tengo acá un capacitor, entonces allí sí puedo decir que si yo encierro esto con una gaussiana, aquí sí hay un cambio de cargas, ¿cierto? Por ejemplo, no si lo encierro con la gaussiana por acá, sino que si lo encierro con la gaussiana una de estas placas. Entonces yo puedo decir, sí, dentro de esa gaussiana estoy acumulando carga. Estoy haciendo que todo esto se me vuelva cargas negativas, porque a este lado se me van a generar cargas positivas. ¿Sí? Entonces acá sí puedo decir, es que estoy incrementando, hay un delta Q en el tiempo, o lo que es igual, yo lo puedo también representar en términos de un cambio de la densidad de carga por unidad de tiempo. Listo. Listo. Bueno, hemos estado hablando de baterías, ¿sí? Vamos a hablar entonces qué es lo que ocurre en el interior de una batería o algunos de las formas con las cuales nosotros podemos generar el movimiento de cargas por medio de una batería. Entonces, esencialmente, miren que lo que hemos considerado hasta el momento es que tenemos una resistencia y acá tenemos una diferencia de potencial, ¿cierto? O una batería, que la voy a representar simplemente de esta manera. Voy a decir, este es el terminal negativo y este es el terminal positivo. Entonces, si estos son los terminales de mi batería, miren que lo que va a estar pasando entonces es que voy a tener una corriente que se va a ir desarrollando en esta dirección, ¿cierto? Voy a tener una corriente que va a recorrer ese circuito de esta forma. Va a venir por acá, atraviesa la resistencia y regresa al terminal negativo. Si consideramos cómo son los campos eléctricos, entonces miren que yo puedo decir, aquí antes de la resistencia tengo un potencial positivo, acá tengo un potencial positivo y después de la resistencia y en este terminal de acá también tengo unos potenciales
menores. Entonces, llamémoslos potenciales altos y potenciales bajos. Entonces sabemos que el campo eléctrico ocurre como consecuencia precisamente de una distribución de cargas o una distribución de potencial más bien, y se establece entre un potencial alto y un potencial bajo. Entonces, si nos damos cuenta, acá dentro de la batería también debería tener un campo eléctrico que apunte de esta manera. Entonces, si lo que estamos moviendo a través de ese circuito son cargas positivas, ¿sí? Recuerden que las corrientes las estamos interpretando nosotros en la forma convencional y estamos diciendo son cargas positivas que se están moviendo. Entonces, cuando la carga llega a este extremo de la resistencia, tiene todo el sentido que atraviese la resistencia. ¿Por qué? Porque es una carga positiva y va a buscar el potencial más bajo. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Luego estamos en una equipotencial, que es todo este conductor. Pero acá tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que justamente estamos diciendo que esa carga tiene que atravesar la batería y lo está haciendo en la dirección contraria al campo eléctrico establecido en la batería. Entonces, por lo tanto, es como si hubiera un mecanismo de bombeo o hubiera algo adicional que hace que precisamente la carga pueda atravesar la batería, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el caso de la resistencia, decimos que es un dispositivo pasivo porque ella no está modificando no le está añadiendo ningún tipo de energía al sistema. Mientras que la batería tiene que estar añadiendo energía porque es que hacer que esta carga positiva venga desde acá y se me mueva hasta acá requiere requiere que haya alguien, un agente externo, que haga que la carga se mueva en la dirección contraria a ese campo eléctrico. ¿Está claro eso? Sí, Juan. Los demás, para los demás está claro eso. Escriban ahí en el chat, sí, no, tal vez. Listo, que él dice que sí, José René dice que sí. Entonces, listo. ¿Qué es ese algo o qué es esa o de dónde sale esa energía en las baterías? En las baterías esa energía sale de una reacción química. Entonces, escribámoslo por acá. La energía para mover las cargas a través de la batería sale de una reacción química. Entonces es importante que recordemos que una de las formas de energía también es la energía de tipo químico. Particularmente, cuando hablamos de energía química, estamos hablando de energía que está almacenada antes de que ocurra una reacción. ¿Sí? Entonces, las sustancias, la materia, reacciona entre sí. Diferentes elementos y diferentes compuestos van a tener diferentes energías internas y cuando interactúan entre ellos, siempre van a ocurrir en términos de que se libere o se reduzca el potencial. Entonces, siempre que, por ejemplo, estamos hablando de que va a ocurrir una reacción química que está ocurriendo de manera espontánea, debemos pensar que lo que está ocurriendo allí es precisamente un cierto tipo de energía cuyo fin último es reducir la energía potencial. Entonces, ¿qué nos podemos imaginar aquí? Dentro de la batería nos podemos imaginar que tenemos unas sustancias que tienen un potencial químico alto y que por medio de mover las cargas reducen su potencial a un valor menor. Entonces, lo que podemos utilizar es precisamente ese potencial que están liberando para mover las cargas en un circuito exterior. ¿Sí? Eso es lo que nos podemos imaginar nosotros, ¿cierto? Sin entrar en un detalle
digamos, termodinámico o un análisis de energías, digamos, muy profundo. Sí, eso, digamos, dejémoslo para los cursos de química y de termodinámica que ven los compañeros de ingeniería química, de petróleos, por ejemplo. Bien, un tipo de batería que podemos de pronto, o que nos permite de pronto entender qué es lo que está ocurriendo con las baterías o con esas reacciones químicas, se conocen como las baterías galvánicas. Entonces, las baterías galvánicas tienen una característica. Se aprovechan de que cuando uno pone dos materiales metálicos diferentes o dos elementos metálicos distintos, entre ellos ocurre una diferencia de potencial. Entonces, vamos a suponer que por acá tenemos un recipiente. Vamos a hacer un cierto recipiente por acá. Y que va a estar con un cierto, con un líquido. Ese líquido recibe un nombre especial, se llama electrolito. Entonces esto de acá es un electrolito. Y el electrolito tiene una característica. Tiene la función de permitir el movimiento de iones. Movimiento de iones, pero no de cargas eléctricas. Pero no de electrones, más bien. De los electrones no se pueden mover allí en ese electrolito. Listo. Y vamos a suponer que tenemos un par de placas de materiales diferentes. Vamos a poner acá una placa que está hecha de zinc. Y acá vamos a poner una placa que está hecha de cobre. Solo por esta reacción, bueno, es importante discutir un poquito acerca de qué tipo de electrolito es el que vamos a poner acá. El electrolito que vamos a poner acá es una solución de ácido sulfúrico. Entonces, cuando ponemos el ácido sulfúrico en solución acuosa, o sea, disuelto con agua, el ácido sulfúrico reacciona con estos elementos, produciendo esencialmente sulfato de cobre y produciendo sulfato de zinc. Entonces aquí vamos a poner además, para garantizar que el cobre y el zinc no se muevan entre sí, vamos a poner acá una barrera. Entonces acá vamos a poner un material que es poroso. Esta barrera porosa. Y esa barrera porosa también va a permitir el movimiento de ciertos iones, no de los iones metálicos, sino de los iones que se van a formar aquí cuando yo tenga sulfato de zinc y sulfato de cobre. Entonces, el sulfato de zinc esencialmente serían iones, vamos a ponerlo más bien así, en esta otra anotación, iones de este tipo, ahí, iones 2 más, o simplemente pongámoslo por aquí. Iones de zinc que han perdido 2 electrones junto a iones de tipo sulfato con una carga negativa. Entonces estos dos van a estar allí disueltos en esta región. Vamos a poner esto entonces por aquí. Posiblemente los compañeros que son de ingeniería química o que ya han visto esto dirán, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero acá estamos tratando de hacer una explicación que sea de algún modo satisfactoria para el público general, para que podamos entender más o menos qué es lo que está ocurriendo dentro de una batería, ¿listo? Entonces, quienes, por ejemplo, sean de ingeniería química, me perdonarán por las posibles barbaridades que estaré diciendo aquí, pero es una forma para que más o menos podamos entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, acá vamos a tener iones de cobre y vamos a tener también
iones de sulfato, este SO4, o estos iones sulfato. Esa barrera solamente permite que pase los iones de SO4. ¿Sí? Puede fluir a través de ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurrirá entonces que justamente cuando tenemos esta circunstancia, cuando tenemos esta situación, si ponemos acá una resistencia entre estas terminales, se va a establecer una corriente eléctrica. Vamos a tener una corriente eléctrica que va a fluir en este sentido. Esa es la dirección de la corriente eléctrica. Listo. Con esa trayectoria. ¿Por qué? Porque resulta que este electrodo que tenemos acá, el que está hecho de zinc, se va a cargar de forma negativa. El electrodo que está hecho de cobre se va a cargar de forma positiva. Y al tener esta configuración, entonces los electrones de esta región van a fluir a través de esta resistencia, la resistencia R que tenemos por aquí, hasta llegar a esta otra zona. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá vamos a tener una reacción química entre el zinc y el sulfato de cobre, y acá vamos a tener una reacción química entre el cobre y el sulfato de cobre. Bueno, que yo creo que dije algo aquí mal. Entre el zinc y el sulfato de zinc y entre el cobre y el sulfato de cobre. Perdón allí que creo que lo dije de una manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? En toda esta región, en toda esta zona de acá, tenemos una cierta cantidad de iones SO4. Pero esos iones SO4 van a desplazarse, van a moverse en la dirección, en esta dirección. Cuando llegan a esa nueva zona, entonces se me va a formar en esta región, en la placa de zinc, se me forma un compuesto que se conoce como óxido de zinc. Y ese óxido de zinc va a recubrir esta barra de acá. Listo. ¿Qué es lo que va a ocurrir también? Básicamente, debido al hecho de que tenemos este flujo de iones de SO4, la carga se va a estar generando o se va a aumentar considerablemente de forma negativa en esta zona. Y para que eso ocurra, entonces, cada vez, o para mantener la neutralidad de la carga, cada vez más iones de este tipo, zinc 2 más, se van a disolver. Entonces, se me forma ese compuesto, pero simultáneamente esto se va a ir degradando. Entonces, esto va liberando zinc 2 más a esta zona, que se va a anular, se va a neutralizar con los iones de sulfato que están atravesando. Del otro lado, lo que ocurre entonces es que precisamente vamos a tener un exceso de iones de cobre, porque los de zinc, los de sulfato se están yendo para este lado. Y entonces acá se me va a formar, o se me va a depositar una capa de cobre sobre esta barra. ¿Sí? Haciendo que se forme como un plateado, como un recubrimiento aquí. ¿Listo? ¿Eso hasta dónde va a ocurrir? Esencialmente, hasta que haya una reacción completa. Entonces, cuando hay una reacción completa, cuando ya no tenemos de dónde sacar más iones de zinc y de dónde sacar, o ya el cobre que estaba aquí disuelto, se va a completar,
entonces vamos a tener una reducción en esta magnitud de la corriente que tendremos por acá. Bien. Para invertir o para deshacer la reacción, entonces lo que hacemos es coger una fuente externa, una fuente de potencial, que haga la operación opuesta. Es decir, que haga que aquí haya el flujo contrario. En este caso teníamos una resistencia en este sentido y la corriente ocurría en esa resistencia de derecha a izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es precisamente invertir el sentido de la corriente, y cuando invertimos el sentido de la corriente, entonces el cobre, con esa barrera que tenemos aquí, el cobre nuevamente se disuelve acá. Eso hace entonces que acá haya una menor cantidad de iones SO4 menos. Entonces tiene que haber un flujo de iones de SO4 menos en esta otra dirección. Y eso hace que aquí entonces ese recubrimiento de sulfato de zinc que teníamos por acá, también se disuelva. ¿Sí? Esto libera zinc y libera iones de sulfato. Y entonces lo que pasa es que estos iones de sulfato atraviesan en esta dirección, se mezclan nuevamente, restituyendo la carga original que teníamos allí. Algo similar es lo que ocurre cuando tenemos, por ejemplo, la batería de un carro. En el caso de la batería de un carro, también es una batería galvánica. De vehículo. En el caso del carro utilizamos dos electrodos. Un electrodo de plomo y el otro electrodo de óxido de plomo. Entonces miren que por ejemplo, en este caso utilizamos cobre y zinc. Acá estamos utilizando también dos materiales, plomo y óxido de plomo. También utilizamos un electrolito que es ácido sulfúrico disuelto en agua. Y las reacciones las podemos separar independientemente. ¿Cuáles son esas dos reacciones que ocurren? Entonces, por ejemplo, en esta barra de aquí, consideremos esta barrita que está hecha de plomo y que está disuelta o que está embebida en un electrolito particular, ¿cierto? En ese electrolito de ácido sulfúrico. Entonces lo que ocurrirá será esta reacción que tenemos aquí, será plomo en estado sólido, que se va a mezclar con iones de este tipo, iones HSO4, que miren que lo que pasó fue que perdió uno de los hidrógenos, que simplemente quedó disuelto allí en el agua. ¿Listo? Entonces eso, ¿en qué se convierte? Se convertirá en sulfato de plomo, PbSO4, ¿sí? Se convertirá en otro, otro ion de hidrógeno, que es positivo, y se convertirá en dos electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace esa reacción? En el caso del plomo, me genera electrones libres en el plomo. Me genera electrones libres en este electrodo de la batería. Entonces esto me queda cargado de manera negativa, porque tiene electrones, o sea, la ecuación o la fórmula química me genera electrones. Por el otro lado vamos a tener esto. Vamos a tener el otro electrodo que va a arrancar siendo óxido de plomo.
PbO2, ¿sí? Óxido de plomo. La ecuación, o lo que debe ocurrir, hagámoslo aquí, para el caso del óxido de plomo es, arrancamos con óxido de plomo en estado sólido y le vamos a agregar 2 electrones. Entonces miren que para que esta reacción ocurra, para que esta reacción del óxido de plomo ocurra, necesitamos 2 electrones. Y le vamos a sumar 4 iones de hidrógeno que van a estar allí disueltos, porque miren que acá ya teníamos esta reacción de este lado de acá, nos liberaba iones de hidrógeno. Y ya habíamos perdido iones de hidrógeno cuando disolvimos el ácido sulfúrico en agua. Y nos va bueno, y también requiere estos iones negativos, estos sulfatos. Entonces, eso me produce sulfato de plomo, PbSO4, más agua. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 reacciones que de alguna manera son complementarias, porque esta, la del lado izquierdo, libera 2 electrones, ¿sí? Y la del lado derecho requiere 2 electrones. Entonces, en este caso, por ejemplo, no necesitamos tener una separación entre los electrolitos, sino que los electrolitos, el mismo electrolito, H2SO4, funciona para ambas reacciones, porque en ambos casos necesitamos este mismo tipo de, iones, los iones negativos SO4 con una carga negativa de 2. Entonces, sencillamente cuando se introducen esos 2 elementos, un elemento de óxido de plomo y un elemento de plomo, y se conectan externamente, entonces ocurrirá el flujo de corriente o el flujo de las cargas, ¿cierto? De los 2 electrones que teníamos por aquí, para completar la reacción que requiere este electrodo de acá. En últimas, ¿qué es lo que va a pasar? En últimas, lo que va a pasar es que cuando esté completamente consumido el plomo y el óxido de plomo, lo que voy a tener es una zona de acá donde está completamente contenido sulfato de plomo y acá sulfato de plomo en una solución principalmente de agua. Entonces esto sería el proceso de, así se está descargando. Entonces, cuando se está descargando ocurre esto. Cuando está completamente descargada, lo que vamos a tener es un electrolito que va a ser principalmente agua. Acá voy a tener una barra de sulfato de plomo, PbSO4, y acá voy a tener otra barra de sulfato de plomo, PbSO4. Listo. Miren que en ambos casos el producto de las dos reacciones, tanto de la izquierda como de la derecha, me produce PbSO4 sobre el elemento desde el que arranqué. En este caso, plomo u óxido de plomo. Por esa razón es que, por ejemplo, las baterías de los carros, cuando se descargan completamente, no es posible recuperarlas, sino que hay que cambiarlas. Entonces es un compromiso, digamos, de alguna manera, para mantener la salud de la batería, no dejar que se consuma completamente esta reacción. ¿Qué es lo que hace entonces, por ejemplo, el generador? El generador invierte el sentido de la corriente, es decir, toma electrones para realizar el proceso de convertir el sulfato de plomo de esta barra y que acá me quede no solamente óxido de plomo, y para esta barra de acá, coger el sulfato de plomo que se está formando aquí
y que únicamente me quede nuevamente el plomo. Listo. ¿Alguna inquietud, comentario? Bien. Una de las características que me olvidé comentar aquí, esta celda, por ejemplo, antes de que yo la conectara, antes de que yo conectara esa resistencia, si yo acá únicamente tenía, por ejemplo, el plomo, ¿sí? Plomo, y acá únicamente óxido de plomo. Si yo mido la diferencia de potencial entre ellas, esa diferencia de potencial es de 2,05 voltios. Listo. Y entonces, ¿cómo se logra, por ejemplo, obtener una batería de carro que tiene 12 voltios? ¿A quién se le ocurre qué debo hacer? Colocar varias celdas de esas en serie. Entonces colocamos varias celdas en serie, ¿cierto? Lo que hacemos es simplemente poner una celda y luego pongo otra celda, luego pongo otra celda. Y en el caso, por ejemplo, de una batería de carro convencional, vamos a tener 6 celdas. ¿Sí? En el caso de una batería de carro serían 6 celdas que vamos a conectar entonces en serie. Y la potencia, perdón, el voltaje nominal de una batería de carro, que llamamos 12 voltios, es alrededor de 12,3 voltios, ¿cierto? Entonces sería el voltaje nominal de una batería. Listo. Bien. Tenía también para que discutiéramos hoy los circuitos RC, pero creo que solamente nos quedan como 20 minutos, 25 minutos de clase. No sé si quiere que los veamos hoy o que los veamos la próxima clase. ¿Ustedes qué dicen? Listo. Entonces La gente tiene sueño. La gente tiene sueño. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase para no empezar ese tema el día de hoy. Y más bien, utilizamos entonces la próxima clase para hacer para ver la parte de circuitos RC y para que hagamos de pronto un ejercicio de leyes de Kirchhoff que les sirva como preparación del examen. Listo. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes entonces. Nos vemos entonces el próximo jueves. Hasta luego, Juan, gracias. Gracias, Juan. Hasta luego.